Capítulo 3. El señor Winton y el conde entraron en la habitación. Detrás de ellos apareció un lacayo que traía una bandeja con una botella de champaña. Casi sin darse cuenta, Aleida observó que las 3 copas que la acompañaban eran diferentes entre sí y que una de ellas estaba ligeramente quebrada. El lacayo depositó la bandeja sobre una mesa y el señor Winton intervino. Tuve la precaución de traer algunas viandas y como su servidumbre se encuentra ocupada, espero que me permitan ser el anfitrión. Sus palabras sonaron amables, sin embargo, Aleida pensó que él era consciente de que en la casa no había nadie más que pudiera cocinar excepto ella, por lo que una vez más se comportaba de una manera caritativa. Ella no habló y su hermano dijo: «Muchas gracias. Me temo que a nosotros nos hubiera resultado muy difícil poderlo invitar». El señor Winton no respondió, pues estaba ocupado sirviendo el champaña en las 3 copas. Le entregó una a Aleida mirándola de una manera penetrante que a ella le disgustó y expresó con cortesía: «Espero que beba por nuestra felicidad». La joven lo juzgó sarcástico y quiso responder que había muy pocas esperanzas de que ella pudiera ser feliz. No obstante, supo que sería un error enfrentársele, así que simplemente inclinó la cabeza cuando tomó la copa. «Ahora pienso que milord deberá sentir curiosidad por saber qué es lo que tengo en mente para usted». «En efecto, tengo mucha curiosidad», admitió el conde, «y no puedo imaginar qué pueda yo realizar para obtener, a cambio, una buena utilidad». Aleida estaba muy turbada, así que se alejó de la chimenea y se acercó a la ventana. Allí permaneció mirando, sin ver, hacia afuera, sabiendo que había entrado en una pesadilla y anhelando despertar. «A mi regreso a Inglaterra», estaba diciendo el señor Winton, «decidí montar una cuadra de caballos de carrera y por lo que he podido observar y por los comentarios que he escuchado, el mejor lugar para comprar caballos es Irlanda». El conde murmuró algo pero no interrumpió y el señor Winton continuó: «Por lo tanto, milord, le estoy sugiriendo que viaje a Irlanda a mi costa, en compañía del hombre que yo he escogido para que sea el administrador de la cuadra. Él tiene mucha experiencia y yo sé que su señoría es un excelente jinete. Entre los dos podrán escoger buenos caballos para poder ganar los clásicos». «¿Habla en serio?», preguntó el conde. «Me parece algo increíble, pues es algo que me encantaría hacer». «Pensé que así sería», comentó el señor Winton, «y no solo le pagaré generosos emolumentos por sus servicios, sino que su señoría y mi administrador pueden invertir la cantidad que deseen en caballos que ambos consideren que valgan la pena». Aleida escuchó cómo su hermano contenía la respiración. Sabía bien que aquello no solo iba a hacerlo feliz sino que, también, lo iba a alejar de Londres. En Irlanda no bebería tanto ni gastaría el dinero que no tenía en unión de sus alocados amigos. «Entonces eso ya está arreglado», expresó el señor Winton. «Su señoría partirá a fines de la semana». «A fines de la semana», repitió el conde. De pronto, como si se diera cuenta de que nada lo retenía en Inglaterra, dijo: «No hay ningún problema por lo que a mí respecta, pero ¿y mi hermana?». «No me he olvidado de ella», respondió el señor Winton, «y como estoy seguro de que milord deseará entregarla ante el altar, nos casaremos pasado mañana, o sea el jueves, en la casa que he rentado en Londres». Aleida ahogó un grito de horror. Quiso decir que aquello era imposible, que no podía casarse en tan poco tiempo. Más pronto comprendió que no valía la pena esperar. La casa en la cual se encontraban, ya pertenecía al señor Winton y si él deseaba que ella se fuera, no tendría ninguna parte a donde ir. Se alegró de que él no hubiera decidido casarse en la iglesia de la aldea donde ella fuera bautizada. Sintió que no podría soportar que todos sus conocidos y amigos de toda la vida fueran testigos de que ella se estaba casando con el hombre que había comprado la finca. Todos pensarían que se había vendido al mejor postor. Se dio cuenta de que David y el señor Winton estaban esperando a que ella aprobara lo sugerido. Mientras pensaba con desesperación en algo que responder, la puerta se abrió y el lacayo que había traído el champaña anunció: «El almuerzo está listo, señor». «Considero que debemos comer lo más pronto posible», opinó el señor Winton, «ya que tengo algo importante que hacer antes de regresar a Londres». «¿De qué se trata?», preguntó el conde. «Quiero que su hermana me muestre la casa y después deseo que su señoría me enseñe algo de la finca».
Quizá pueda conocer a algunos de los granjeros y de los habitantes de la aldea. Por supuesto, estuvo de acuerdo el conde. Entonces vamos a la mesa. Mientras hablaba, dirigió su mirada hacia Aleida y como si la hubiera obligado, ésta se dirigió hacia la puerta y ellos la siguieron. Aun cuando estaba aturdida por los planes del señor Gwynten y atemorizada por el futuro, Aleida tuvo que reconocer que el almuerzo estuvo delicioso. En el desayuno, solo había comido una rebanada de pan tostado con miel. Por lo tanto, cuando se sentaron en el desayunador, donde se había servido el almuerzo, ella descubrió que tenía mucha hambre. Sin duda, David estaba en las mismas condiciones y a los dos les fue imposible no devorar el delicioso paté que les fue servido primero. El siguiente platillo consistió en salmón pescado el día anterior y después un pollo en aspic, relleno con ostras. Si el señor Gwynten no hubiera estado presente, pensó Aleida, ella y David no solo hubieran disfrutado enormemente de esa comida, sino también hubieran reído ya que era como comer en el Olimpo. El señor Gwynten se percató de lo hambrientos que estaban los dos hermanos, así que al principio habló muy poco. Mas, una vez que el hambre estuvo, al parecer, saciada, les habló acerca de la casa. Con mucha habilidad hizo que primero David y después Aleida le narraran la historia de esta. Los Blake han sido estadistas y generales a lo largo de la historia, explicó el conde. Como supongo que usted sabe, ellos figuran en una docena de libros de historia que se encuentran en un estante de la biblioteca. Yo prefiero escuchar lo que usted me diga, respondió el señor Gwynten. Le habló a David, pero en realidad se estaba dirigiendo a Aleida y ésta pensó que tal vez estaría calculando lo mucho que el árbol genealógico de la familia Blake lo iba a ayudar en su deseo de brillar en el mundo social. Supongo, se dijo a sí misma, que debemos darle algo a cambio de su dinero. Por lo tanto, le habló con énfasis acerca de la importancia que tuvieron sus antepasados en las cortes de Isabel I y Carlos II. Le narró cómo ellos habían sido estadistas prominentes durante el reinado de la reina Ana y cómo el duque de Marlborough alabó en varias ocasiones a un general perteneciente a la familia. Cuando terminó con sus alabanzas tuvo la sospecha de que en los ojos del señor Gwynten había un brillo especial. Era como si él fuera consciente del por qué Aleida estaba siendo tan comunicativa. Lo odio, exclamó para sí, con un frustrado impulso de ponerse de pie y echarlo de la casa. Si solo pudiéramos encontrar un tesoro enterrado en alguna chimenea o en alguna habitación oculta de la casa, pensó ella. Aquello era algo que se había repetido muchas veces durante las noches, cuando no lograba dormir. Le había sido imposible conciliar el sueño por su mala alimentación y por su terror al futuro. Ahora comenzaba a darse cuenta de que el único tesoro que iban a encontrar se hallaba en los bolsillos del señor Gwynten. La olla de oro al final del arco iris no era sino dinero imaginario, que era exactamente lo que David había gastado en Londres con tan desastrosas consecuencias. De pronto se dio cuenta de que el señor Gwynten la estaba observando y tuvo la horrible sensación de que él descifraba exactamente lo que ella estaba pensando. La comida terminó con un exquisito café, como el que hacía mucho tiempo ellos no habían podido comprar. Si ya terminó, interrumpió el señor Gwynten, creo que deberíamos comenzar nuestra ronda de inspección. Le diré a mis sirvientes que dejen todo lo que sobró en la cocina, así como otros platillos que, estoy seguro, ustedes podrán disfrutar esta noche. Una vez más, Aleida sintió deseos de decirle que podían arreglárselas muy bien sin su ayuda. Sin embargo, aquello no era cierto y con Glover ocupado en las caballerizas lo más probable era que ni siquiera conejo tuvieran para comer esa noche. Pasarían hambre a no ser por la comida que les había traído el señor Gwynten. Enseguida dijo en voz alta. A más de la biblioteca y del salón de banquetes que usted ya ha visto, el otro salón de importancia en este piso es la sala de estar. Al decirlo, abrió la puerta y cuando el hombre se asomó sin hacer ningún comentario, ella se encaminó hacia la escalera. Mientras subía, era muy consciente de la presencia de Gwynten justo detrás de ella, pues sentía como si sus ojos le estuvieran taladrando la espalda. Aleida fue abriendo las puertas de los dormitorios una por una. En los dos primeros había un desorden total provocado por el techo que se había venido abajo. El yeso estaba regado por todas partes y encima de las camas. En la siguiente habitación,
la joven descorrió las cortinas para que él pudiera apreciar las pinturas que había en el techo así como las tallas sobre la puerta. Allí la única pieza de mobiliario que quedaba era la cama que nadie había querido comprar porque era muy grande. Siguieron recorriendo las otras habitaciones, todas vacías excepto por alguna silla rota o un espejo quebrado. Por fin, llegaron a la habitación donde Aleida había estado durmiendo. En ella se encontraban reunidas todas las cosas que no eran vendibles y la cama estaba cubierta con cortinas de muselina. A cada lado de esta había gaveteros y en el ambiente se percibía el perfume de las flores recién cortadas del jardín. Aleida observó que el señor Winton las estaba contemplando, y se preguntó si él comprendería que con su belleza, aquellas flores, de alguna manera, la compensaban por el estado desastroso en que estaba el resto de la casa. «Esta es mi habitación», explicó ella con voz fría y sin entonación, «y junto se encuentra el apartamento principal que consta de la habitación del conde, donde duerme mi hermano, así como el dormitorio de mi madre, el cual está en las mismas condiciones en que ella lo dejara y un boudoir». Ella condujo a todas las habitaciones al señor Winton y pensó que éste debió de quedar impresionado con la enorme cama de 4 postes que se encontraba en el dormitorio del conde. Estaba cubierta con cortinas de seda roja ya desteñida, no obstante, el escudo heráldico bordado sobre la cabecera parecía tan brillante como el día en que fue colocado allí. El piso de madera ya no estaba cubierto por las alfombras y necesitaba ser pulido. El mobiliario consistía en una vieja cajonera y unas sillas que no se habían podido vender por encontrarse apolilladas. Sobre la chimenea había una pintura que representaba a su abuelo con ropa para asistir a la corte. Esta necesitaba ser limpiada y el marco estaba dañado. Al mirarlo, a Aleida le pareció que el abuelo la observaba con desprecio. Obviamente, él despreciaba a aquel intruso que pretendía apoderarse de la casa familiar para poder dar importancia a su propia existencia. «Tienes razón, abuelo», le dijo ella desde el fondo de su corazón, «es un intruso». Aleida imaginó que él la había comprendido y aquello renovó su orgullo. Al instante, salió de la habitación diciendo: «En la segunda planta se encuentran las habitaciones para invitados de menor importancia. Están casi completamente vacías y el tercer piso se halla en condiciones inhabitables». El señor Winton no respondió ni tampoco pidió ver nada más, así que los dos bajaron al vestíbulo donde los estaba aguardando el conde. «He ordenado 2 caballos», le informó al señor Winton. «En uno de ellos llegué ayer de Londres, pero pensé que usted preferiría montar uno de los suyos». «Gracias, así es», repuso el señor Winton, y luego se volvió hacia Aleida y añadió: «Gracias por mostrarme la casa, señorita Blake», exclamó, «sin embargo, dadas las circunstancias sería más adecuado que la llame Aleida». Ella no hizo ningún comentario y él agregó: «Por si lo ha olvidado, mi nombre es Doren». Una vez más, ella permaneció en silencio y él se dirigió hacia la puerta principal seguido por el conde. Sin saber por qué, Aleida salió hasta la escalera para verlos partir y al hacerlo, comprendió que lo había hecho para ver cómo montaba el señor Winton. Mientras los 2 hombres se alejaban hacia el puente que cruzaba sobre el arroyo y daba acceso al parque, la joven tuvo que admitir que el intruso montaba gallardamente como David. Ella hubiese querido encontrar fallas, pero le fue imposible. Su padre había sido un jinete extraordinario y Aleida aprendió a montar casi antes que a caminar. Detestaba al señor Winton y le hubiera gustado poder decir que éste tenía la mano dura y se dejaba caer pesadamente sobre la silla, pero al verlo atravesar el parque, tuvo que reconocer que con la excepción de su padre y de su hermano, aquel hombre desconocido era uno de los mejores jinetes que había visto. «Supongo que así por lo menos tendremos un interés en común», dijo ella cuando regresó a la casa. Mas cuando pensó en él como su esposo, se estremeció. Entró en el desayunador y allí se encontró con que el servicio que habían utilizado durante el almuerzo estaba siendo retirado por los sirvientes del señor Winton. Como no tenía deseos de hablar con ellos, rápidamente salió de allí y se dirigió al salón de banquetes. Este se encontraba tal y como los comerciantes lo dejaran, con las sillas en desorden y el suelo cubierto por pedazos de papel y otras basuras. «Por lo menos no tendré que recoger todo esto», pensó Aleida. Entró en la sala de estar y como aquel salón estaba tan relacionado con su madre, se preguntó qué pensaría ella de todo lo sucedido aquel día.
Supuso que el señor Winton se propondría devolver a la casa su pasado esplendor. Aleida no tenía la menor idea de cuáles eran sus gustos o si la casa volvería a verse como cuando ella era una niña y la había considerado parte de un cuento de hadas. Si cerraba los ojos, aún podía vislumbrar los cuadros que colgaban de las paredes y los espejos en los cuales se reflejaban los candelabros de cristal. La alfombra que había cubierto el piso y la rosaleda afuera de las ventanas, habían proporcionado un alegre colorido. Pero cuando su padre se vio necesitado de dinero comenzó a vender algunos de los tesoros que habían sido acumulados a través de los siglos. Fue entonces cuando Aleida descubrió que la situación era difícil y de que él estaba muy preocupado. La guerra hizo más dura la situación y cuando David estaba en Francia, su padre murió. De pronto, la muchacha se encontró sin dinero para pagar a los sirvientes o para comprar alimentos. Al presente, había perdido su hogar y todo cuanto le era querido. Este presente lo enmarcaba el hombre que iba a convertirse en su esposo. No lo creo, no puede ser, ¿verdad? Clamó con desesperación. En aquel momento la puerta se abrió y alguien entró en la habitación. Se hallaba tan sumida en sus pensamientos que le tomó un momento volver a la realidad. Supuso que se trataba del señor Winton y pensó que debería devolverse y mostrarse agradable. Pudo sentir cómo el recién llegado se le acercaba y justo cuando iba a llegar junto a ella, Aleida se volvió y se quedó paralizada. No se trataba del señor Winton sino de Sir Mortimer Cedo. A Aleida le pareció que se veía más desagradable que de costumbre. Pasaba de los 40 años, sus sienes comenzaban a clarear y tenía la cara roja y un poco hinchada. Vestía a la última moda, pero sin elegancia. Sus pantalones apretados color champaña solo servían para acentuar su prominente estómago. Su cuello era demasiado grueso para la corbata y las puntas de aquel se subían por encima del mentón. Buenas tardes, mi preciosa Aleida. Saludó con aquella voz gruesa y pesada que a ella tanto le desagradaba. ¿Cómo puedo ser tan afortunado de encontrarte a solas? Mi hermano regresará en cualquier momento, Sir Mortimer. Entonces espero que se tarde más de lo normal porque deseo hablar contigo. En realidad no tenemos nada de qué hablar, repuso Aleida con frialdad. Ya se lo he dicho muchas veces. Fuiste muy poco amable conmigo la última vez, se quejó Sir Mortimer. Pero ahora, al enterarme de las angustiosas circunstancias en las cuales se encuentra tu hermano he venido a brindarle mi apoyo. Mientras hablaba, Aleida comprendió por qué el hombre no había asistido a la supuesta subasta como lo habían hecho los amigos de David. Deliberadamente, llegó cuando ya era demasiado tarde para comprar algo, esperando que la catástrofe la hiciera cambiar de opinión respecto a él. Aquello era característico de la manera como estaba decidido a presionarla para aceptar sus propósitos, pensó ella. Ella supuso, además, que él había anticipado que David habría sido conducido ante un magistrado, o que tendría que comparecer ante éste en los próximos días. Esperó encontrarla tan desesperada que tal vez estuviera resuelta a pedirle ayuda. Eso era lo que él estaba esperando y ella sabía que él planeó aparecer en el momento que consideraba sería el más desesperado para ella. Sir Mortimer la estaba mirando con una expresión en los ojos que la hizo sentir repulsión. Como si sintiera mucha curiosidad por saber qué era lo que había ocurrido, él le preguntó. Dices que tu hermano regresará pronto. ¿Todavía está aquí? Sí, todavía está aquí, respondió Aleida. Se hizo el silencio. Tengo entendido que sus acreedores vinieron a verlo esta mañana. Sir Mortimer, por fin, rompió el silencio. Así es. De nuevo reinó el silencio hasta que Sir Mortimer intervino. Siento mucho que el conde se encuentre en una posición tan incómoda, pero estoy seguro de que para él será un alivio saber que yo cuidaré de ti. Aleida rió. ¿De veras necesito escuchar todo eso otra vez? Preguntó ella. Escúcheme bien, Sir Mortimer, yo no necesito de su ayuda y aunque me estuviera ahogando, no permitiría que usted me salvara. Sir Mortimer se le acercó. No seas melindrosa, mi pequeña, dijo él. Tú no puedes quedarte aquí, sola, sin servidumbre, sin alimentos y sin ninguna esperanza para el futuro. Aleida quiso hablar, pero él no se lo permitió, pues prosiguió diciendo.
Tú sabes que yo te he ofrecido todo cuanto puedas desear en el mundo y ya he encontrado una preciosa casita en Chelsea donde serás muy feliz. Aleida lanzó una pequeña exclamación de disgusto que él pasó por alto y continuó. Tendrás 2 criados para que te atiendan, un carruaje y otros caballos para montar en Rotten Road, donde causarás sensación. Ya he escuchado todo esto antes, intervino Aleida. Así que por favor, Sir Mortimer, márchese y deje de ofenderme. Tú sabes que no es una ofensa, exclamó Sir Mortimer enojado, y estoy dispuesto a jurar que si mi esposa muere me casaría contigo. Pues por lo que he sabido, señaló Aleida en tono de burla, Lady Sedo y sus hijos gozan de muy buena salud. Maldita seas. Gritó Sir Mortimer acercándose a ella. Tú acabarías con la paciencia de un santo. Yo te deseo, Aleida, y, ¿cómo es posible que prefieras morirte de hambre en este agujero a tener todas las comodidades que yo puedo ofrecerte? Desgraciadamente, todas esas comodidades lo incluyen a usted. Afirmó Aleida. Tan pronto como hubo hablado advirtió que había cometido un error y que llegó demasiado lejos. Como lo aborrecía tanto y se sentía ofendida por sus proposiciones, lo había desafiado en lugar de haber corrido a esconderse en algún lugar de la casa donde él no pudiera encontrarla. Él era un hombre corpulento y antes que ella pudiera moverse, él la envolvió en sus brazos y la mantuvo cautiva. Yo te amo. Gritó él, y voy a hacer que tú me ames y te olvides de tantas ridiculeces. Eres mía, Aleida, mía como siempre he querido que lo seas desde el primer momento en que te vi. La apretó contra su pecho y ella comenzó a luchar, mas de inmediato se dio cuenta de que era como luchar contra una reja de hierro y que sus esfuerzos eran inútiles. La ceñía cada vez más y sus labios buscaban los de Aleida. Ella volvió la cabeza de un lado para otro, pero se sintió completamente indefensa. Ahora los labios del hombre rozaban sus mejillas y ella los sintió calientes y hambrientos, como si la estuvieran devorando con la furia de un animal. Fue entonces cuando ella gritó. Al hacerlo, pensó que a Sir Mortimer ya no le importaba, pues estaba enardecido por su pasión hasta el punto de perder todo dominio. Su boca se acercaba cada vez más a la de ella y Aleida gritó una vez más. La puerta se abrió. Cegado por el impulso de sus deseos, Sir Mortimer no advirtió que el conde y el señor Winton habían entrado en la habitación. Por un momento ambos permanecieron inmóviles, contemplando lo que estaba ocurriendo. ¿Qué demonios está usted haciendo?, exclamó el conde. Mientras hablaba, el señor Winton se adelantó unos pasos y Sir Mortimer lo vio. Sus brazos se aflojaron y Aleida logró liberarse. Corrió a través de la habitación con la intención de arrojarse en los brazos de David en busca de protección, pero el señor Winton estaba delante de él y sin darse cuenta la joven se aferró a él. Winton pudo sentir cómo todo su cuerpo temblaba mientras pedía ayuda. «Sálvenme, sálvenme». El conde llegó primero junto a Sir Mortimer. «Salga de mi casa y deje a mi hermana en paz», gritó con furia. «Mire, jovencito», comenzó a decir Sir Mortimer. «No voy a escucharlo y hará lo que yo le he dicho o lo arrojaré a patadas», replicó el conde, furioso. «Yo pensé que a esta hora ya estaría en la cárcel», respondió Sir Mortimer en tono de burla, «o se trata de esperar hasta que su hermana se encuentre total y completamente desolada». El conde cerró los puños y se dispuso a golpear a Sir Mortimer. El señor Winton había dejado a Aleida sobre el sofá y ya se encontraba al otro lado de este. «Blakeney le ha dicho que se largue de esta casa que casualmente ya es mía», dijo él, «y para su información, Lady Aleida Blake ha aceptado ser mi esposa, así que si lo vuelvo a encontrar tratando de hablar con ella lo retaré a duelo». Sir Mortimer estaba tan sorprendido ante las palabras del señor Winton que se limitó a verlo y su cara se puso más roja que de costumbre. Cuando al fin pudo hablar, preguntó. «¿Dijo usted que Lady Aleida se va a convertir en su esposa?» «Ya lo escuchó y también escuchó que le prohíbo que vuelva a tener contacto con ella», respondió el señor Winton. «Ahora, lárguese antes que lo haga rodar por la escalera». Habló sin levantar la voz, pero cada palabra sonó como un latigazo. Parecía que Sir Mortimer aún no podía creer lo que acababa de escuchar, pero cuando el señor Winton se le acercó comprendió que la discreción era el mejor camino a tomar y caminó con la poca dignidad que pudo encontrar en dirección a la puerta. Cuando llegó a esta,
se volvió para mirar a Aleida que estaba sentada en el sofá. Mas al ver que tanto el conde como el señor Winton lo estaban mirando, salió de la habitación cerrando la puerta de golpe tras de sí. David fue junto a su hermana. Debí de haberlo golpeado, exclamó él, y lo hubiera hecho si Winton no hubiera intervenido. Aleida se secó los ojos con su pañuelo. Él vino porque, pensó que los comerciantes, ya te habrían, llevado a la cárcel y yo me encontraría, completamente indefensa, explicó ella. Es un ser despreciable, exclamó el conde. Doy gracias a Dios de que ustedes, regresaran tan a tiempo, murmuró Aleida. Lo odio. Odio a todos los hombres. Todos son malos y, desagradables. Habló con ira y solo después de haberlo hecho recordó que no estaba sola con su hermano, sino que el señor Winton también se hallaba escuchando. Demasiado tarde comprendió que debió haber vencido sus emociones, al menos mientras él estuviera presente. Y, sintiendo que cualquier aclaración solo hubiera empeorado la escena, se puso de pie y salió apresurada de la habitación. Atravesó el vestíbulo y corrió escalera arriba. Cuando llegó a su dormitorio se dejó caer sobre la cama y escondió el rostro en la almohada. Y momentos después rompió en llanto. Lloró como lo haría una niña que derrama lágrimas por su madre, por su hogar y por la felicidad que alguna vez conoció, pero que parecía haberse apartado de ella para siempre. Abajo, el señor Winton esperó hasta que ya no pudo sentir los pasos de Aleida. Entonces con voz airada preguntó: ¿Quién es ese hombre y qué tiene que ver con su hermana? Es Sir Mortimer Cedo, respondió el conde. Llegó aquí por casualidad cuando su caballo perdió una herradura y pensó que nosotros podríamos tener un herrero. ¿Cuándo ocurrió eso? Hace más o menos un mes, respondió el conde, y desde entonces Aleida me ha contado que en varias ocasiones él le ha ofrecido su protección. Jamás había escuchado nada tan ofensivo, exclamó el señor Winton. Yo pensé lo mismo, respondió David. Es un hombre casado, así que supongo que es lo único que podía hacer. Debí dejar que usted lo golpeara, exclamó el señor Winton, pero yo tendré mucho cuidado de que no la vuelva a molestar más. El conde pareció un poco abochornado cuando atravesaba la habitación y por fin dijo: Usted comprenderá que como Aleida solo ha conocido a hombres como ese, es lógico que sienta repulsión hacia ellos. Pensaba que sería desastroso si Winton decidiera cancelar todo ahora que sabía cuáles eran los verdaderos sentimientos de Aleida. Para alivio suyo, el señor Winton habló utilizando un tono de voz muy diferente. Supongo que su señoría tendrá un mapa de la finca. Sería muy útil si me pudiera indicar dónde se localizan las diferentes granjas, así como cuáles son los límites. Sí, por supuesto, repuso David. Y se sintió tan tranquilo al ver que el señor Winton no se había ofendido por lo que Aleida dijera, que se dirigía hacia la puerta comentando: Los mapas se guardan en lo que solía ser la oficina de la finca en los tiempos de mi abuelo. Venga a verlos. Mientras los analizamos me gustaría tomar una copa de su excelente champaña, si aún queda algo. A mí también me gustaría beber una copa antes de regresar a Londres.